quiere decir básicamente cómo interpretar las escrituras correctamente. Hemos dado una introducción, algunos principios básicos, y lo último que dijimos la semana pasada fue que debemos evitar dos extremos en la interpretación de las escrituras. En primer lugar, la alegorización, que es tomar el texto como puramente espiritual y buscar siempre un significado más profundo del texto que no se ve a simple vista. Entonces, guiados por el Espíritu, profundizamos, escudriñamos y finalmente encontramos algo que nadie más ve, pero que nosotros sí lo vemos. Y eso es espiritualizar, alegorizar, y eso está mal, porque el significado entonces ya no sería estable, sino que puede significar lo que a cada uno de nosotros nos parece. Lo otro es el hiperliteralismo, es el otro extremo de tomar el texto bíblico al pie de la letra sin reconocer que hay símbolos también, y que hay figuras, y que hay metáforas en las escrituras. Sin tomar en cuenta el contexto histórico, el contexto cultural, sin tomar en cuenta la gramática. Y dimos algunos ejemplos allí. Hola Ludi, ¿cómo estás? Vamos ahora entonces, entendiendo que hay que evitar estos dos extremos, ver entonces cuál es el método, cuál es la forma en que debemos interpretar las escrituras. Y a este método se le ha llamado, y desde hace ya bastante tiempo, el método histórico, gramático, literal. Ahora es importante que sepan ese nombre, ¿ya? El método histórico, gramático, literal. Generalmente se le llama simplemente el método literal, pero este es su nombre completo. Dice ahí, el método hermenéutico para extraer el significado del texto es el método histórico, gramático, literal. A finales de los años 70 se reunieron un grupo de pastores, eruditos conservadores en Chicago, una ciudad en Estados Unidos, y ellos elaboraron una declaración en cuanto a la Biblia, en cuanto a la inspiración de la Biblia, específicamente en cuanto a la inerrancia de la Biblia, que la Biblia no tiene errores, pero también ellos hicieron una declaración en cuanto a la hermenéutica. Y aquí yo he puesto solamente un artículo, que es el artículo 15 de la Declaración de Chicago en cuanto a la hermenéutica, que fue escrito por un teólogo, James Packer, para el Concilio Internacional de la Inerrancia Bíblica. Entonces les voy a leer lo que dice esta definición. Es una afirmación y luego una negación. Dice, afirmamos la necesidad de interpretar la Biblia de acuerdo a su sentido literal o normal. El sentido literal es el sentido histórico-gramatical. Esto es el significado que el escritor expresó. La interpretación de acuerdo al sentido literal tomará en cuenta todas las figuras del lenguaje y las formas literarias que se encuentran en el texto. Básicamente, ¿qué significa? Que tomamos el texto de las Escrituras en su sentido normal. Como cuando nosotros conversamos, nos podemos entender porque tomamos las palabras que decimos y que escuchamos de la otra persona en su sentido normal, en su sentido natural. Y como les dije también en la primera clase, todos nosotros cuando hablamos también utilizamos figuras del lenguaje, pero no las interpretamos al pie de la letra, sino que las entendemos en su sentido normal, en su uso natural entre nosotros. Cuando decimos que todo el mundo vino, ya eso es una figura del lenguaje. No quiere decir que literalmente todo el mundo, sin excepción, estuvo allí, pero yo no lo voy a entender así tampoco, sino que lo voy a entender en su sentido normal, su sentido natural. Yo sé que estoy hablando y que estoy escuchando una figura del lenguaje. Entonces, lo que dice aquí es que el sentido literal es el sentido histórico-gramatical. Eso significa que estoy tomando en serio la gramática española, en este caso,
para entender, y estoy tomando en serio el contexto histórico en el cual nosotros estamos, porque algunas expresiones que decimos no existían hace 50 años, o hace 100 años, o hace 200 años, pero en este contexto histórico sí existen y sí las entendemos. Entonces tengo que entender el texto de la Biblia en su sentido normal, pero también entendiendo que fue escrito en un contexto histórico diferente al nuestro. Y también lo que dice esta definición es que la interpretación literal toma en cuenta que hay figuras del lenguaje. Después vamos a estudiar cuáles son esas figuras del lenguaje. Y también toma en cuenta las formas literarias que se encuentran en el texto. Porque se escribió en poesía, se escribió en narración, se escribió en profecía, en diferentes géneros literarios que hay que tomar en cuenta. Y también hay una negación, dice, negamos la legitimidad de cualquier acercamiento a las Escrituras que le atribuye un significado que el sentido literal no apoya. ¿Ya? Negamos cualquier significado de la Biblia que el sentido literal, el sentido normal, no apoya. Es decir, aquí está yendo en contra de alegorizar, está yendo en contra de ser hiperliteralistas. Hay que entenderlo en su sentido natural, ¿ya? En su sentido literal, lo que dice el texto. Entonces, otra vez, ahí está en negritas, por literal nos referimos al sentido normal requerido por el contexto. Por ejemplo, fíjense en cualquier versículo de la Biblia, en realidad. Vamos a tomar Mateo 1.1. Mateo 1.1. Así empieza el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ok? ¿Se entiende lo que dice esta primera frase, esta primera oración de Mateo? Antes de entenderla, quiero que leamos el siguiente párrafo ahí en su separata. Dice: entonces, para interpretar literalmente y entender lo que el autor quiso decir, necesitamos explorar la gramática, la sintaxis, así como el contexto literario, histórico y canónico de los textos que escribió. Las palabras por sí mismas no ofrecen el significado total de lo que el autor pretendió decir, sino que las palabras deben ser interpretadas en su contexto particular. Ahora, ¿a qué me refiero con todo esto? En este primer versículo vamos a extraer una sola palabra, que es la palabra hijo. ¿Qué significa hijo? ¿Qué significa hijo? Heredero. Bueno, no necesariamente, porque puede haber hijos que no son herederos, ¿no? Ya, descendiente, correcto, muy bien. Ahora, ¿cómo se toma esa palabra en este versículo? Como dice aquí, lo vamos a leer. Las palabras por sí mismas, la palabra hijo por sí misma, no nos ofrece el significado total de lo que el autor quiere decir. La palabra tiene que ser interpretada en su contexto. Eso es muy importante. La palabra hijo, por ejemplo, podría referirse a Jesús como el Hijo de Dios. H mayúscula, y nos habla ahí de la deidad de Cristo, pero no es así en este versículo. No es así en este versículo. Ok, entonces la palabra hijo se podría referir a mi descendiente inmediato, es decir, mi hijo. Daniel Andrés, Esteban, gracias, son mis hijos, yo soy su papá, en un sentido inmediato, directo. ¿Así se usa aquí? Tampoco, no se usa así. Se podría usar así, pero no se usa aquí, porque dice que Jesucristo es hijo de David. Ahora, no es hijo de David literalmente, no es que él es su papá literalmente, su mamá era María, él fue concebido por el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué significa hijo aquí?
Bueno, ya lo dijeron hace un momento, significa descendiente, ¿ya? Y eso era esta palabra tenía ese significado y se podía usar de esa forma en este contexto histórico en el cual ellos vivían, ¿ya? Entonces, cuando dice hijo de David, es casi un título para el Mesías también. Tengo que entenderlo en su contexto, que es lo que Mateo, lo que el autor original quiere decir. Mateo no quiere decir que Jesús es hijo de David en el mismo sentido que Salomón es hijo de David. Salomón es hijo de David, es claro. Jesús también, pero no significa lo mismo, no es en el mismo sentido. Hijo de David es un título para el Mesías. Cuando el ciego le llamó a Jesús, ¿recuerdan? Ten misericordia, hijo de David. Le está reconociendo como el Mesías. No está diciendo tu papá, literalmente, es David, porque David había fallecido hace más de 1000 años, cuando nació Jesús. Entonces, la palabra hijo por sí misma no nos da todo el significado, sino que tenemos que interpretar esa palabra en su contexto, que es lo que quiere decir Mateo. Y esa es nuestra labor, tratar de descubrir qué quiso decir el escritor original o los escritores originales de la Biblia. En nuestro estudio de la Biblia, entonces, es esencial utilizar las reglas de interpretación del método histórico, gramático, literal. Y yo les dije que no son reglas del otro mundo, son reglas muy normales para entender cualquier texto que nosotros leemos. La primera regla, vamos a ver ahí, número 1, que tiene que ver con la gramática. Hemos hablado mucho de gramática y es muy importante en la Biblia. La Biblia debe interpretarse de acuerdo a las reglas básicas de la gramática. Esa es la primera regla. Hay que interpretar la Biblia de acuerdo a las reglas básicas de la gramática. ¿Qué dice la gramática? ¿Qué es la gramática? ¿A cuántos les gustaba en el colegio la gramática? No les gustaba. A algunos les gustaban más los números, a otros no les gustan las letras. Pero es interesante que cada vez que misioneros llegan a un lugar, una tribu que no ha sido alcanzada, una de las primeras cosas que hacen es enseñar a leer a la gente. Y no solamente enseñar a leer, sino también enseñarles gramática. Ponen un colegio y les enseñan. ¿Por qué? Porque Dios nos ha revelado un libro. Y este libro tiene que ser interpretado de acuerdo a las reglas de la gramática. Hay un sujeto, hay un predicado, hay un tiempo, hay género, hay todo lo que ustedes ya saben en cuanto a la gramática. Algunos subpuntos aquí. En primer lugar, utiliza varias buenas traducciones en castellano. La que usamos nosotros es la Reina Valera de 1960, es una buena traducción, pero hay otras que son buenas traducciones también. Por ejemplo, la Biblia de las Américas es muy buena traducción. También la NBI, aunque yo sé que se ataca la NBI, a veces se le sataniza la NBI, pero es una buena traducción de las Escrituras. Dios habla hoy, algunos lo consideran más como una paráfrasis de lo que dice el texto, pero es bueno leerlo para que nos dé algo de luz de lo que estamos leyendo. Entonces, leer diferentes traducciones nos puede ayudar a entender mejor el texto. Letra B, examina la sintaxis. ¿Saben qué es la sintaxis? Ahí está, las relaciones gramaticales entre las palabras. Ahí hay varios ejemplos. El tiempo de los verbos, pasado, presente, futuro. Es importante saber si están pasados. ¿Es algo que ya pasó? ¿Es algo que va a ocurrir en el futuro? Hay que ver en qué tiempo están las palabras. El número de los verbos, singular o plural, también es importante para entender el significado. La voz de los verbos, voz activa, voz pasiva. ¿Saben la distinción entre la voz activa y la voz pasiva? ¿Cuál es la voz activa? ¿Cómo? Claro, se realiza una acción, ¿no? La voz activa realiza la acción. Cualquiera, Daniel, ¿qué cosa? Come mucho. Ya, Daniel come mucho. ¿Cuál sería la voz pasiva? ¿Qué es lo que enfatiza la voz pasiva?
que la acción se realiza sobre algo, ¿no? La comida fue comida por Daniel, ¿no? Eso es voz pasiva. Puedo decir simplemente la comida fue comida, sin poner ningún agente, pero se sobreentiende que hay un agente que está haciendo esa acción. En la Biblia se utiliza muchas veces, ¿no? Cuando dice que hemos sido salvados, está en voz pasiva. No hay un agente, pero se sobreentiende que hemos sido salvados por Dios. Él es quien realiza esa acción sobre nosotros. Bueno, esa es la voz pasiva. Voz reflexiva también. Voz reflexiva es cuando la acción se realiza sobre mí mismo, ¿ya? Por eso es reflexivo. El modo de la oración, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, que es una orden. Las preposiciones en, sobre, por, con, antes, a través, para, hay muchas preposiciones. Los adjetivos y adverbios, el adjetivo que describe una cualidad del sustantivo y los adverbios que acompañan a la acción, el sujeto, el objeto directo e indirecto del verbo. Entonces, por una razón, cuando uno ingresa al seminario a estudiar teología, uno de los primeros exámenes que tiene que dar antes de entrar es el examen de lengua, porque necesita saber gramática, porque si sale jalado, entonces, ¿cómo va a interpretar la Biblia si no sabe gramática, si no sabe leer, si no entiende lo que lee? Entonces hay que estudiar la gramática también. Algunos ejemplos vamos a ver. Mateo 26, 14. Mateo 26, 14. ¿Cuál es el sujeto en Mateo 26, 14? El sujeto es el que realiza la acción, ¿no? A ver, ¿quién lo lee y me dice el sujeto? A ver, léelo, por favor. No sé, ¿quién lo tiene? A ver, Jesús, por favor. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a presentar al sacerdote. Muy bien, ¿cuál es el sujeto? Judas. Bueno, más específicamente es uno de los 12, ¿no? Ese sería el sujeto, ¿ya? Uno de los 12 es el sujeto. Claro, que se llamaba Judas Iscariote, está describiendo quién es ese sujeto, ¿ya? Y la acción es que fue, ¿no? Esa es la acción. Fue a los principales sacerdotes. Muy bien. Mateo 16, 18. La gramática, por eso, también es muy importante en cuanto a la teología. Cuando queremos construir nuestra teología, tenemos que prestar atención a la gramática. En este texto es muy claro. Mateo 16, 18. Enrique, ¿puedes leer, por favor? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El verbo es edificar. ¿En qué tiempo está el verbo? En futuro. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando en futuro. ¿Qué significa eso? Bueno, que lo hará en el futuro, ¿no? No significa necesariamente que no existe en ese momento la iglesia, pero está diciendo que edificará la iglesia en el futuro, ¿ok? No vamos a meternos ahí en cuanto a la teología, pero está diciendo en el futuro Él edificará su iglesia. Efesios 4:12. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos textos lo hemos leído muchas veces. Dice que Cristo dio a la iglesia pastores, maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
¿Qué nos indica la palabra para en el versículo 12? ¿Qué significa para? Se repite 2 veces, dice para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En este contexto, ¿qué significa para? Sí, pero gramaticalmente, ¿qué significa la palabra para? ¿Cómo? El motivo, ¿ok? El propósito, ¿sí? El propósito de por qué los pastores y maestros deben perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué deben perfeccionarlos? Para la obra del ministerio, ¿no? Es claro que aquí son los santos los que deben hacer la obra del ministerio, pero deben ser preparados por medio de la enseñanza de los pastores, maestros, evangelistas y lo que está ahí. Entonces, para es propósito, ¿sí? Para es propósito, nos indica aquí claramente. Entonces es importante saber la gramática para poder entender lo que dice el texto. Bien, letra C. Para lograr mayor precisión, estudia en los idiomas originales o usa buenos léxicos hebreos y griegos. Bueno, esto ayuda definitivamente, porque lo estamos viendo ahorita en español, ¿no? Y viendo la gramática española. La gramática griega del Nuevo Testamento, en que se escribió el Nuevo Testamento, es ligeramente diferente a la gramática española. Por ejemplo, hay géneros, el género neutro, nosotros usamos masculino, femenino, ellos usan mucho el género neutro en el griego y otras cositas que no tenemos en nuestra gramática. Entonces, si podemos nosotros aprender, tenemos la oportunidad de aprender hebreo, griego, los idiomas originales en los que se escribió la Biblia, nos puede ayudar. No quiere decir que si no sabes hebreo o griego no puedes entender la Biblia, porque no es así, ¿no? Yo tenía un profesor que siempre hacía esta distinción. Saber griego y hebreo es como ver la misma película a colores o en alta definición. Cuando tú lees la traducción, ves la película en blanco y negro, pero cuando sabes los idiomas originales, lo ves a color. Es la misma película, puedes entender el argumento de la película, sabes quiénes son los personajes, pero en la televisión a color ves algunos detalles que no ves en el blanco y negro. Entonces, no quiere decir que no entendemos la Biblia, sí la vamos a entender, pero si uno sabe y lo puede leer en el idioma original, se va a dar cuenta de algunos pequeños detalles que no se notan en la traducción, porque es una traducción. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta? Esta primera regla, entonces, es: la Biblia debe interpretarse de acuerdo a las reglas básicas de la gramática. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿Hay preguntas de esta primera? Sí, hay que estudiar gramática. Entonces, no estudiar gramática, tal vez refrescar algunos conceptos, como leeríamos cualquier otro libro, ¿no? Porque si yo no sé el verbo, no sé el sujeto, entonces, ¿cómo voy a entender, ¿no?, lo que está diciendo la Biblia? No tengo que ser experto en gramática tampoco, pero sí saber leer, sí entender lo que estoy leyendo. Sí. Sí hay, no es tan fácil. Hay algunas Biblias que se llaman Biblias interlineales, que son más caras, que está el texto griego y está la traducción abajo. Por eso se llama interlineal, ¿no? Una línea griego, la línea en español, y luego griego y luego español. Está la traducción ahí también. Pero es una traducción palabra por palabra. Entonces, como es palabra por palabra, a veces es difícil de entender en el español. Ustedes saben, si saben otro idioma,
saben que no se puede traducir al español así exactamente palabra por palabra, ¿no? Sino que hay que leerlo y hay que acomodar a veces la idea para que se pueda entender. Hay que acomodar las palabras para que se pueda entender. Y es lo mismo en el griego. Si se traduce exactamente palabra por palabra, la lectura es bien difícil, ¿no? Habría que acomodarlo para entenderlo. Pero sí, y hay los Nuevos Testamentos que son solamente en griego y que sí se pueden conseguir, o el Antiguo Testamento solamente en hebreo también. Pero si no lo sabes, es por gusto, ¿no? Porque no vas a entender nada. Tienes que estudiar si quieres leerlo en los idiomas originales. El interlineal ayuda bastante. Sí. O como dice aquí, léxicos. Léxico simplemente es un diccionario. Diccionario hebreo o diccionario griego. Está la palabra griega y su traducción al español. ¿Ya? ¿Sí? Ajá, claro. Así es. No es sí, porque no vamos a conversar en ese idioma, es simplemente para leer la Biblia. Es más, el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento es el que se conoce como griego koiné. Ese griego ya no se habla hoy día, es un idioma muerto. Se habla otro griego, así como es el español de hace 500 años que nosotros ya no hablamos otro español diferente, igual es en el caso del griego. Entonces no lo aprendemos para conversar, lo aprendemos para leer el texto de la Biblia. ¿Ya? Sí, sí, bueno, no solo los misioneros, en el seminario, si alguno ha tenido la oportunidad de estudiar en el seminario, si uno quiere ser pastor, tiene que aprender por lo menos las cosas básicas del griego, ¿no? Para tratar de leerlo en el idioma original. O misionero, pastor, es muy importante que puedas saber qué dice realmente, ¿no? Bueno, no es que qué dice realmente, porque tenemos traducciones confiables. Son buenos traductores los que hicieron la Reina Valera. Pero como les digo, a veces hay algunos detalles que no se pueden ver en la traducción. Bueno, seguimos. ¿Ya? Número 2. Otra regla más es el contexto histórico y cultural. Esto es importante. La distancia histórica entre lo escrito por el autor original y el intérprete, es decir, la distancia que existe entre Moisés y nosotros, es una distancia de miles de años, ¿no? Y se alarga cada vez más. En ese periodo de tiempo, en esos 4000 años entre Moisés y nosotros, las costumbres, las ideas, la cultura, la geografía han cambiado radicalmente. La labor del estudiante entonces es interpretar el texto de acuerdo al contexto histórico, cultural y sociopolítico de su época. No podemos leer la Biblia e interpretarla de acuerdo a mi circunstancia presente, sino interpretarlo de acuerdo a lo que dijo Moisés, a lo que dijo Pablo, en esa circunstancia en la cual ellos estaban. Vamos a ver algunos ejemplos también. Letra A, el estudio de la autoría, los destinatarios, es decir, quién escribió el libro, a quién lo escribió, cuándo lo escribió, la fecha de composición, cuál fue su propósito, es decir, por qué escribió su libro, ayudan en la interpretación del texto. Un ejemplo, ¿quién escribió la carta a los romanos? Pablo, todos sabemos que fue el apóstol Pablo. ¿En qué nos ayuda eso, saber que fue Pablo, a nuestra interpretación? ¿De qué forma nos ayuda a interpretar ese libro de Romanos correctamente? Saber que fue Pablo el que lo escribió. Era apóstol, ¿ok? Tiene autoridad. Si lo hubiera escrito cualquier otra persona desconocida, es diferente, pero Pablo es apóstol de Jesucristo.
Y además hay algunas referencias personales dentro del libro de Romanos. Dice, quiero ir a España, cuando pase por ustedes me van a encomendar para allá. Entonces, hay varios detalles personales de él que nos ayudan para comprender lo que está diciendo. Otro, ¿cuándo se escribió el libro de Daniel? Eso es bien importante, porque el libro de Daniel tiene profecías bien detalladas de los reinos de su época y los inmediatamente posteriores a él. Entonces, son tan detalladas esas profecías que algunos dicen, no, Daniel no lo pudo escribir en el siglo V o en el siglo VI antes de Cristo, porque el libro se fecha en esa fecha. Pero muchos dicen, no pudo haberlo escrito. Él tuvo que haber visto lo que ocurrió para dar esas profecías tan detalladas. Entonces, él lo escribió después de que ya habían ocurrido los hechos y lo escribió como profecía, en el año 150 antes de Cristo, más o menos. Entonces, es importante saber cuándo fue. Nosotros decimos que sí, que fue 500 años antes de Cristo. ¿Ya? Eso es claro, ya por el contexto, por lo que está diciendo. Otro, ¿con qué propósito se escribió el Evangelio de Juan? ¿Para qué escribió Juan? Muy bien, Juan 20:30, ¿qué dice? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis la vida. Ok, entonces, ¿cuál fue su propósito al escribir el Evangelio de Juan? Evangelístico, un propósito evangelístico, que cuando lo lean sepan que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Entonces, cuando leemos el Evangelio de Juan, tenemos que entender que Él lo escribió principalmente para que la gente conozca a Cristo y sea salva. Por eso, cuando alguien me pregunta, a un cristiano nuevo o alguien, ¿cómo empiezo? ¿Qué leo la Biblia? Yo le digo muchas veces, comienza por Juan, porque Juan fue escrito para presentar el Evangelio y que las personas puedan ser salvas. Ese fue su propósito. Entonces es importante saber el propósito. También, otro, letra B, estar atentos a aspectos culturales relevantes darán un mejor entendimiento del texto. Por ejemplo, ¿quiénes eran los saduceos? Si sabemos quiénes eran los saduceos, ¿ustedes creen que nos va a ayudar en la interpretación? Cuando dice que los saduceos le preguntaron a Jesús y le dijeron esto. Sí, nos va a ayudar, claro que sí, ¿no? Los saduceos eran los liberales de su época y no creían en la resurrección. Entonces, eso nos ayuda. Otro, ¿qué es el matrimonio por levirato? Matrimonio por levirato. Sí. Era una ley en el Antiguo Testamento que la viuda de un hombre que había fallecido debía casarse con el hermano de su esposo para que tenga una descendencia de su nombre, ¿no? de parte de él. ¿Ya? Ya. El pariente cercano. Entonces, eso es importante, esa ley es importante. ¿Ya? La ley del matrimonio por levirato. ¿Recuerdan ustedes que le hicieron una vez una pregunta a Jesús? ¿No? Le dijeron, esta mujer tenía a su esposo, pero su esposo falleció. Entonces se casó con su hermano. Nosotros leemos eso y decimos, qué ridiculez, murió el segundo hermano, se casó con el tercer hermano, y luego con el cuarto hermano. Y luego, eso era una ley en Israel. Entonces eso nos ayuda a entender lo que está diciendo. Al final mueren los 7 hermanos, ¿no? Y la pregunta que le hacen, ¿de quién será esposa ella en el cielo? ¿No? Y Jesús les dice, son ignorantes ustedes, porque no va a haber matrimonio en el cielo, les dice, ¿no? Pero eso nos ayuda. Y los que hacen la pregunta interesante son los saduceos, ¿no? Entonces, entendiendo que ellos no saben o no creen en la resurrección, es obviamente una pregunta para hacer caer a Jesús. Bueno, otra cosa más. ¿Cuál era la condición de la mujer en el Imperio Romano? ¿Ser rica?
¿Cuál era su condición? ¿Cómo se trataba a la mujer en el Imperio Romano? Era de su casa, era de segunda clase, no tenía los derechos del hombre. Es importante entender eso para luego leer las cosas que dice Pablo en cuanto a la mujer también. Y nos damos cuenta que Pablo en realidad está yendo en contra de la cultura, cuando dice ya no hay varón ni mujer, sino que somos uno en Cristo Jesús. Y que tenía varias colaboradoras que eran mujeres, que le ayudaban en el ministerio. Entonces, eso sabiendo cómo era la condición en esa época, resalta más lo que Pablo hacía. Y lo que Jesús hacía, que tenía muchas mujeres que le acompañaban también y que servían a sus necesidades. Letra C, conocer la geografía, la política y el desarrollo de los eventos mundiales al momento de escribirse el texto original, traerá luz sobre el significado del texto. Por ejemplo, ¿dónde queda Nínive? En Jonás, Dios le dice, anda a Nínive y predica. Es importante y es interesante cuando tú ves en el mapa de la época dónde está Nínive, dónde estaba Jonás y luego hacia dónde se fue Jonás, que era totalmente el otro lado opuesto a donde Dios le había dicho. Otro, ¿quién fue Augusto César? El primer emperador, ¿no? Romano. Un hombre que era considerado casi como un dios para los romanos. Y es importante saber, porque Lucas dice, en el año que era emperador Augusto César, nace Jesús, que es el verdadero rey, ¿no? Es el verdadero rey, rey de reyes y señor de señores. Sí. No es el mismo, es el mismo. Augusto César, César Augusto es el mismo. Que son títulos, porque su nombre era Octavio, pero César es un título, Augusto es un título también. Que los demás, los emperadores que vinieron después de él, también tomaron los mismos títulos. Al emperador se le conocía como el César, ¿no? Otro, ¿cuándo es el mes de Quisleu? En Nehemías 1:1 dice que en el mes de Quisleu Dios le dio la palabra. Es el 9º mes, ¿ya? El 9º mes, entendiendo que el primer mes es el mes de Nisan, que es por marzo-abril más o menos, entonces Quisleu es por noviembre-diciembre, por ahí, ¿ya? Eso tal vez puede ser una curiosidad, un detalle, pero nos ayuda en la interpretación también. Letra D, para conocer, y este es un punto importante, para conocer estos aspectos, para saber estas cosas que yo les estoy diciendo. ¿Quién fue Augusto César? ¿Dónde quedaba Susa? El mes de Quisleu. Para saber todo esto, ¿cómo hago para saber estas cosas? Cuando leo la Biblia, hay nombres, hay lugares, hay eventos que no entiendo. ¿Cómo hago para entender mejor? Google Maps, Wikipedia. Ya. Sí, hay que investigar en otros recursos, ¿no? Entonces dice ahí, para conocer estos aspectos del contexto histórico y cultural, necesitarás la ayuda de diccionarios bíblicos, mapas del mundo antiguo, comentarios bíblicos y libros que explican los usos y costumbres de los tiempos bíblicos. Ahora, si no tienes esto, puedes entender el Evangelio. Obviamente, puedes entender el Evangelio y puedes entender lo que necesitas para madurar y lo que tienes que obedecer para agradar a Dios. Pero si quieres profundizar en tu estudio y conocer más, necesitas estos otros recursos también. Porque hay cosas difíciles de entender. Y como les digo, estamos separados por miles de años de esos contextos. Entonces necesitamos ayuda para entender cómo se vivía en esa época, cuáles eran los nombres de las ciudades de esa época, las costumbres de esa época. Ok, ¿alguna pregunta? Sí. Con referencia a lo que acaba de decir, en realidad, si no entiendes estas cosas, si no entiendes todas estas cosas, bueno, tienes que saber solamente la salvación,
Ujú. O sea, también dice, Jesús para enseñar, para redarguir, para Ujú. corregir, para instruir, a fin de que todo sea perfecto, enteramente preparado para toda la vida. Ujú. Y está hablando de la misma palabra de Dios. O sea, de todas maneras hay que hacer una, o digo, la palabra de Dios dice una cosa. Y en este caso, habría que tal vez reflexionar sobre cuál es la... Sí, no, bueno, lo que tú dices, no lo estamos negando, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es clara, la Biblia es suficiente, lo hemos enseñado, es suficiente para la salvación y es suficiente para ser enteramente preparado para toda buena obra, es decir, para madurar y para servir a Dios. No necesitamos nada más en ese sentido. Pero para entender mejor la Biblia hay ciertas cosas. Pedro mismo lo reconoció. Él dijo, Pablo ha escrito cosas que son difíciles de entender. Entonces, para entender mejor esas cosas necesitamos de otros recursos. Y como decíamos en la clase pasada, ha habido hombres que han dedicado sus vidas para estudiar estos asuntos y que han sido guiados por Dios también. Y que es bueno que nosotros leamos sus libros, escuchemos lo que ellos también tienen que decir, porque han estudiado más la palabra de Dios y vivimos en esta comunidad que se llama la iglesia, ¿no? Esta familia. No estamos solos, no somos personas aisladas, individuales. Yo no puedo decir, yo solo, sin nadie más, yo puedo entender todo lo que dice la Biblia, porque no es así, ¿no? Necesitamos ayuda de otros también para estudiar la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos diciendo. No estamos negando que sea inspirada, no estamos negando que sea clara, no estamos negando que sea suficiente para nuestra salvación y para nuestra madurez espiritual, pero sí estamos diciendo que es necesario estudiar, interpretar correctamente, y para interpretar correctamente tenemos que entender lo que quiso decir el autor en su contexto original. Y para entender cómo era ese contexto original, necesitamos de herramientas que nos ayuden a comprender, ¿ya? Como dice ahí, mapas del mundo antiguo, diccionarios bíblicos. Ustedes mismos ya en su Biblia, algunos, creo que todos, tienen atrás mapas, ¿no? Porque eso nos ayuda para saber dónde están los lugares. También seguramente tienen tabla de pesos y medidas, porque a veces, ¿qué es un codo? ¿Cuánto es un codo? Bueno, vamos atrás, no es el texto bíblico, no está inspirado, pero lo leemos ahí, nos ayuda a entender mejor las Escrituras. A eso me refiero. Necesitamos estas ayudas para comprender mejor el texto. Muy bien. Tenemos 5 minutos. Vamos a terminar ahí en el número 3. Dice las formas literarias. Hemos hablado de la gramática, hemos hablado del contexto histórico y cultural. Y ahora, número 3, las formas literarias o los géneros literarios. Los géneros literarios son categorías diferentes de composición literaria. Cada género tiene distintos patrones, estilos y reglas de interpretación. Para encontrar el significado literal de un texto, de acuerdo a la intención del autor, necesitamos identificar su género literario e interpretarlo de acuerdo a sus propias reglas. Por ejemplo, ¿qué géneros hay? Poesía, profecía, narrativa, parábolas. Todo eso tenemos en la Biblia. La Biblia contiene numerosos géneros. No es lo mismo leer las leyes de Levítico que los proverbios de Salomón o las parábolas de Jesús. Se interpretan de forma diferente. Los 7 principales géneros literarios en las Escrituras son, y vamos a ver uno nomás, que es el más conocido, digamos, la narrativa. Número 1, narrativa. Primer género literario de la Biblia. Por ejemplo, ¿qué porciones de la Biblia son narrativas? Ya, Crónicas, Reyes, nos cuentan historias, ¿no? Narran algo. Por eso dice ahí algunas características de la narrativa.
presta atención a la historia y al desarrollo de su argumento, ¿no? Tiene un inicio, tiene un final, tiene una trama, tiene personajes, hay una cronología, hay diálogo muchas veces, hay figuras literarias, hay escenas, hay distintas escenas y nosotros podemos entender la historia. Los detalles de la narración son importantes para el desarrollo de la historia, pero la historia no es un fin en sí misma. ¿Cómo se relaciona esta historia con las otras historias del libro y con el tema general? Entonces sí, hay muchas historias en la Biblia, hay cientos de historias, pero cada historia no es un fin en sí misma, sino que está escrita en la Biblia para darnos una enseñanza, ¿ya? Tiene un propósito, tiene un fin didáctico esa historia. Por ejemplo, en 1 Samuel 17 está la historia de David y Goliat, ¿no? Es una historia que todos conocemos, los niños conocen. ¿Cuál es el punto de la historia? Eso es importante, que no es solo una historia. ¿Cuál es el punto? ¿Qué nos quiere enseñar el escritor? ¿Por qué él registra esa historia en la Biblia? La historia de David y Goliat. ¿Con qué propósito? ¿Qué quiere que aprendamos? ¿Cómo? ¿La palabra de Dios? ¿Ya? Confianza de David, el poder de Dios, que la victoria la da Dios. Muy bien. Es importante saber eso porque esta historia se usa muchas veces ¿para qué? No se enseña correctamente. Se saca la historia de su contexto y se la enseña ¿con qué propósito? La historia de David y Goliat. Cuando el maestro va a hacer la aplicación, ¿tú quién eres en la historia? David, ¿no? Claro. Claro, siempre va a ser esa aplicación, ¿no? Que somos como David. ¿Cómo? Luchando contra el gigante. ¿Qué es el gigante? Los problemas. Eso es alegorización. ¿Se dan cuenta? Eso es alegorizar, ¿no? Goliat representa los problemas de nuestra vida. David somos nosotros, nos representa a nosotros, pero si tenemos confianza podemos vencer nuestros problemas, ¿no? Pero eso no es lo que enseña el texto. Lo que enseña el texto es que la victoria es de Dios, como decía Enrique, ¿no? Cuando David estuvo delante de él dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has deshonrado, porque él había blasfemado de Dios, ¿no? Y es interesante, en la Biblia se menciona Saúl. Saúl no se atreve a ir a pelear contra Goliat. Luego están los hermanos de David, que cuando Samuel vio a los hermanos de David quedó impresionado, dijo: estos son los reyes, el futuro rey. Pero ellos tampoco se atrevían a ir en contra de Goliat. Pero David, el muchachito, sin armadura, sin nada, él fue a pelear con Goliat, tenía confianza en Dios y Dios le dio la victoria a él, ¿ya? Entonces, esa es la enseñanza. El hombre que fue escogido por Dios, ¿no? Porque Saúl era el que había sido desechado y los hermanos también habían sido desechados allí. Entonces, claro, tiene una aplicación, pero la aplicación no es que tú puedes vencer a tus gigantes siempre, ¿no? La aplicación es que Dios es soberano y que Dios es quien nos da la victoria. Y la victoria no se ve muchas veces como nosotros quisiéramos, sino desde la perspectiva de Dios, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? Ya acá terminamos. Pero entonces, las 3 reglas que hemos visto: primero, usa las reglas de la gramática para entender el texto. Segundo, tienes que entender el contexto histórico, contexto cultural, para comprender mejor lo que estás leyendo. Y, en tercer lugar, también presta atención al género literario en que está escrito.
Hemos visto un género, la narración. Nos gusta leer historias, pero tenemos que entender cuál es el punto central de la historia, por qué está escrita en la Biblia, qué nos quiere enseñar. Y para hacer eso no hay que alegorizar, sino que hay que entender bien, correctamente, cómo es, y luego ya buscar la aplicación para nosotros. Bueno, vamos a orar para terminar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo para entender mejor cómo interpretar la Biblia. Ayúdanos a prestar atención a estos detalles que son importantes también. Siempre guiados por tu Espíritu Santo, que pongamos diligencia en estudiar, en escudriñar, en aprender mejor, Señor, para glorificarte mejor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.